Pero y aún así tratas de esconderlo. No, pues yo, obvio, porque la sociedad, no, a él le gusta mucho. Es como que está y sabes que es que de hecho es algo muy chistoso porque ahora con un parcero que hace muy poquito conocido por mi clase, aparte de conocer hace mucho tiempo. Cuidado, pucho, ya. Entonces me parecía algo muy chistoso con él, güey, porque el man digamos muchas veces sin necesidad de hacer comentarios con respecto a nenas o si nosotros estábamos hablando de nenas, él tenía que hablar de eso. Pues mira, tengo este muro. Este fue como el resultado de un taller que dimos en Victoria Caldas. 3 días con niños, hicimos cartel. Con ellos hicimos cartel y extensil. Y pues teníamos que dejar como plasmado un mural dentro del pueblo y fue este, que dice Sueña. Entonces fue muy chévere porque todos nos articulamos muy bien, cada uno cogía una letra, ¿cierto? Y se imaginaba con su letra lo que quisiera, era la misma tipografía, pero la letra por dentro llevaba un mundo diferente. Y la palabra como sueña es lo que a diario como nos repetimos, siempre soñando para lograr cosas, entonces esa palabra siempre nos llamaba mucho la atención. Bueno, pues inicialmente me conocí con unos amigos de diseño visual, yo estudio artes plásticas, conocí a Sabina, a Juan Cruz y pues nada, inicialmente la idea era como desarrollar pues más como el campo creativo de cada uno, ¿cierto? Entonces unimos como nuestras fuerzas, ellos como que lo que se sabían hacer como de color y nosotros como de composición y empezamos prácticamente como un juego, ¿cierto? Como que nos invitaron a pintar y hacíamos parches, empezamos a sacar como carteles, entonces la idea era como eso, empezar a mover un poquito el arte urbano acá en la ciudad, ¿cierto? Porque de algún modo, si bien había habido intervenciones y gente que hacía cosas, como que todavía pues no se había como generado algo grande y algo chévere donde nos uniéramos varios para hacer algo bueno. Entonces pues así como nació la idea, ¿cierto? A mí me parece importante de pronto como este proceso que es cuando como nuestro primer taller que nos salió y fue en el barrio del Carmen, entonces fue como que apenas estamos iniciando cada uno nuestra exploración personal y de una nos llevan a compartir con otras personas un saber que apenas estábamos como desarrollando nosotros. Entonces, este primer mural me gusta mucho porque es una primera obra colectiva. Teníamos un poco de gente, teníamos que trabajar, ver cómo íbamos a dar talleres, cómo íbamos a compartir lo que supuestamente sabíamos. Y entonces fue como una apertura como de esa rama, a la de alguna manera, a la no tanto educativa como a la obra colectiva, podría llamarse como a cómo comenzamos a explorar, a hacer cosas con la gente. En cuanto a arte callejero como tal, eran como unos pequeños brotes, ¿sí? Como por toda la ciudad. Ya luego empezó a haber como esta inquietud, se empezó a sentir muy fuerte esta inquietud aquí en la ciudad sobre el arte urbano, el arte callejero, sobre el stencil. Sobre todo por talleres o cosas que realizaron proyectos o iniciativas de otras partes. Acá durante un festival de la imagen estuvo el colectivo El Newton de Bogotá y ellos hicieron un taller de stencil que fue muy interesante porque a partir de este taller empezamos a ver en Manizales como un poco más sobre este trabajo. En los murales que hicimos siempre había algo que ver con la comunidad. Y si no, pues siempre trabajamos mucho en equipo, trabajamos en alguna idea en común
Entonces, por ejemplo, el que hicimos por el INEM, por el Rabasco, fue muy chévere porque fue una idea, pero que todos trabajamos en colectivo. Entonces, y muchos otros que hicimos en diferentes lugares de la ciudad, que empezaron a hacer como la semillita del arte urbano, la semillita, hasta que hoy en día ya hay 2 festivales después de eso. Entonces ha sido muy interesante todo lo que ha pasado después de Muros Libres. Es más, aún lo recuerdan, por ahí me han dicho como, Muros Libres tal cosa, Muros Libres. Entonces, muy interesante que todavía quede en la mente de las personas eso. Cuando empezó estábamos iniciando de pronto nuestras carreras de formación y todas esas cosas, y en este momento de alguna manera ya todos concretamos nuestras carreras y en el hacer y en cómo nos proyectamos. Y entonces Muros Libres termina siendo parte, y pues yo digo que no es que se haya acabado, porque de hecho siempre lo vi como más esa acción del hacer, ¿ya? Como esa filosofía del reunirse con otras personas a pintar, ¿ya? Entonces ahora de alguna manera desde la individualidad, porque estamos todos trabajando en nuestros procesos individuales, creativos, investigativos, de acción, incluso con las personas que trabajamos, o sea, donde se desarrollan nuestras piezas y todas actuales, dependen de determinados procesos o proyectos individuales que tenemos los integrantes. Pero estos integrantes, hay varios que viven en Manizales y continuamos haciendo cosas, ¿ya? Y continuamos haciendo cosas juntos desde lo gráfico y ni siquiera juntos, desde la individualidad decimos que lo hacemos juntos, ¿ya? Pues a ver, felices desde que el mural se pudo hacer, muy chéveres, muy contentos porque se pudo renovar el mural hasta ahora. Pues hasta ahorita la primera vez que se hizo el mural, pues se hizo en homenaje como a una de las chicas trans. Se hizo en homenaje a una de las chicas trans, que fue pues la que empezó como con este proceso de empoderarse, de hacer cosas por las demás trans. El mural, yo decidí pues en algún momento como cambiarle el nombre a la cuadra, como hacer que se viera diferente, como que no fuera la calle del Bollo, la calle de la Penicilina, ni otro resto de nombres que le tenían pues a la cuadra, porque eran cosas pues que sonaban feos. Entonces en algún momento tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto y de ahí nació la idea de cambiarle el nombre a la cuadra, que pues hasta ahora funcionó y se logró lo que yo quería, que fue como que no fuera calle de la Penicilina, sino como calle de Guapas. Inicialmente todo pues como que fue muy de autodidacta, ¿cierto? Como de que cada uno exploraba sus cosas y ponía su granito de arena para los muros. Y de algún modo siempre en Muros Libres al comienzo yo lo vi como muy en relación a los niños, ¿cierto? Como que era muy enfocado hacia los niños y como a ese imaginario de los niños, ¿cierto? De cómo un niño al ver un muro pues puede como cambiarle su cotidianidad, ¿cierto? Como que le puede abrir ventanas a un mejor futuro quizás, ¿cierto? Entonces, de algún modo como que el primer muro de los que participé fue un muro que quedaba por la paralela, donde ya se había hecho un muro de la Minga, que posteriormente como que ya se apropió pues Muros Libres del muro y empezamos a hacer como eso, un imaginario de los niños, ¿cierto? Como de los sueños. Empezamos como a hablar mucho como de ese imaginario de los sueños, de cómo un niño a través de las imágenes pues puede como empezar a entender todo su contexto y su entorno y puede dar como mejores oportunidades, pues así lo empecé a ver yo, ¿cierto? Esto fue importantísimo para mi proceso porque yo desde ahí siento como que cogí como muchísima disciplina como artista, ¿cierto? Como que me empecé a enfocar muy bien como en lo que quería hacer, en trabajar con otros chicos para entender las gráficas de los otros, en entender también como el contexto y que no solo era pintar por pintar, sino que de verdad había una importancia en el mensaje de lo que estábamos pintando. Entonces, pues no sé, siempre me ha llamado muchísimo la atención como todo esto del arte urbano.
y todo es como muy procesual, o sea, no es que de la noche a la mañana ya hay una cultura que se mueve y que palpita por todos lados, sino que se van construyendo como algún modo como de tejido, ¿cierto? Estas uniones entre colectivos, ¿sí? Lo que ha pasado con Muros Libres, todo este trabajo social, espontáneo, sin una organización fija, sin una planeación mínima. Yo creo que surge también por el deseo y por la necesidad de juntarnos, de armar comunidad, aunque no sea una comunidad muy consciente. Pero lo que se está buscando siempre es, por ejemplo, hacer ciudad dentro de la ciudad. Cuando se pinta un muro de la ciudad, se está de alguna manera rompiendo con la ciudad que existe y proponiendo un umbral para ver otra ciudad a través del muro. Pero el muro cumple un papel secundario acá, lo que pasa entre la gente, en los contextos, en los barrios, en las esquinas, en los garajes, en todos los espacios donde se va construyendo y se va tejiendo toda esa comunidad, es lo que realmente importa, porque son precisamente remanentes, lo que hablábamos, remanentes de intenciones, de necesidades, de deseos, de sueños y de potencias, que la ciudad todo el tiempo te está reprimiendo. Por eso también es un movimiento, el graffiti y el mural es un movimiento tan subversivo y tan underground. Finalmente es como atravesar la ciudad y crear una ciudad dentro de la ciudad o muchas ciudades dentro de la ciudad. El aporte que le hizo el colectivo a la ciudad, yo creo que fue resaltar el arte urbano en Manizales. Como que existía y estaba empezando, pero Muros Libres fue como algo clave para la ciudad, porque desde ahí se empezó a notar un semillero de personas que hoy en día están haciendo muchos otros murales y muchas otras acciones que le aportan mucho a la ciudad a nivel estético. Pues la verdad fueron como unas experiencias muy bonitas porque pues yo nunca había como dado taller como tal, ¿cierto? No había tenido que dirigir niños y darles las pinturas o explicarles cómo hacer las cosas. Entonces, pues para mí como tal, como profesional, siento que esos han sido como dos momentos muy importantes pues como en la carrera de Muros Libres, donde de algún modo como que yo vi que todo avanzó y evolucionó de una manera como muy brutal. Como que desde el taller con los niños hasta salir a la calle y pegar carteles e intervenir un muro. Creo que nos hemos hecho escuela juntos con respecto a la ciudad que queremos y hemos construido ciudad haciendo parque en el San José, hemos construido ciudad haciendo feria aquí, haciendo cineforo allá, pintando o simplemente saliendo a hacer trabajo con el barro. Finalmente no es el muro, ni el formato, ni la superficie, ni la plataforma donde se haga el arte lo que importa, sino qué es lo que pasa en toda esa construcción, en ese proceso de lo que va surgiendo ahí. Las obras no son sino huellas, son vestigios de algo que tiene un trasfondo mucho mayor y es la historia de la gente ahí, y pienso que es la historia de la amistad. Un día estaban pintando varios y yo llegué de la nada, no me conocían y les gustó como lo que hice sin saber nada y llegué. Entonces me aportaron mucho porque aprendí mucho de todos, de cada uno aprende uno algo. Y algo también que me aportó muchísimo fue el enseñar, que el mural no es un acto personal, sino que es un acto político de los demás, de todos. Y el aporte yo creo que hice fue, siento que esto es algo, es algo de vida, no es un hobby. Yo creo que eso lo he demostrado y creo que de alguna manera puedo haberles aportado. Después del año 2013, pues ya cuando se diluye, digamos, como esa idea de Muros Libres, pues como ese sentido colectivo y de compartir, empieza uno ya como a escuchar, ¿cierto? Y a darse cuenta de la potencia que tuvo en su momento. O sea, digamos que durante el proceso uno es inconsciente de lo que está haciendo, porque es una vaina así que va fluyendo, ¿cierto? Vamos, pintemos, hagamos esto, lo otro, nos salió este viaje a tal lugar a pintar, a dar un taller, pero entonces, claro, uno en ese momento no está como tan consciente del potencial que tiene, pero ya cuando empieza a indagar, a investigar, a entrevistar a las personas, a escuchar los comentarios como de que no, es que Muros Libres, que tal cosa, que dónde está Muros Libres, qué pasó con Muros Libres, a ser referenciado también dentro de la academia. Entonces eso es bien especial, ¿cierto? Porque uno ya puede digamos, darse cuenta de
del gran poder que tiene, digamos, como el trabajo que se ha realizado y de la importancia que tiene para una ciudad en términos culturales, académicos, políticos, sociales. Entonces eso me parece bien bonito del colectivo, que haya logrado ese nivel de trabajo en la ciudad y ser tan desinteresado, como tan abierto pues como al diálogo con la ciudad, con la comunidad, y que haya logrado como esos niveles. De Muros Libres, pues yo creo que esa unión entre todos, como es entender que todos éramos importantes, que nadie era más que nadie y que la fuerza de todos era la que hacía como que el colectivo palpitara y viviera en la ciudad, ¿cierto? También el hecho como de entrar a contextos como de muchas problemáticas, como por ejemplo el barrio Solferino, como ir a corregimientos donde había problemas de agua, donde había muchísimos conflictos, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacíamos era mediar en medio del conflicto y tratar de como arraigar más a los niños al arte para poder como de algún modo pues sí, como suavizar un poco las problemáticas, ¿cierto? Entonces fue muy interesante cómo empezamos a ver aquí en esta ciudad como ese desarrollo y evolución de lo que eran como unas imágenes sin contexto flotando en los muros. Allá digamos un trabajo mucho más interesante, no solamente en la imagen, sino también en todo el contenido y toda la temática. Con Muros Libres, por ejemplo, que ha sido uno de los grupos que ha trabajado muy fuerte y que ha contribuido muchísimo al desarrollo del arte urbano aquí en la ciudad de Manizales. Es un grupo que podemos ver en ese trabajo como ellos también no solamente se centraron y se preocuparon por trabajar la imagen, sino también en el contexto, ¿sí? En cómo el espacio donde estaban trabajando no era solamente un espacio, sino era el espacio tomado como lugar, pensando en sus habitantes, pensando en los hábitos de este lugar, todo lo que lo rodea, como todo el trabajo de ellos involucraba también a los habitantes del sector. Entonces fue muy interesante y me parece a mí que cabe destacar toda la contribución de este grupo a la evolución del arte callejero en la ciudad. Este fue como uno de los primeros muros en los que yo intervino. Este es el que te decía de la paralela donde está el muro de la Minga. Y pues de este muro tengo muy bonitos recuerdos porque fue como de esas primeras pintadas así callejeras colectivas donde yo conocí muchos chicos también que si bien eran mis amigos no sabía que estaban pintando. Entonces fue muy bonito como ver lo que ellos hacían, como compartir dibujos y bocetos e ideas y poder posteriormente a eso como llevarlo a futuros trabajos, ¿cierto? A que hablara con otros chicos y les dijera, hey, yo quiero hacer esto, estoy haciendo esto, ¿qué tal si trabajamos juntos? ¿Qué tal si hacemos un proyecto juntos? Entonces siento que desde ahí como que pues fue como un muy buen comienzo de Muros Libres como para mí, ¿cierto? Bueno, este mural en el Carmen también hace parte de la iniciación que se hace como para ese compartir con los jóvenes de este lugar. Entonces fue como un abrebocas, digamos, a las actividades que se venían. Y fue importante porque se hizo una cacharrería y se pintó a un joven de allá. Entonces él estaba feliz de verse en el mural. Impactante, y fue uno de los más interesados en el taller y que le ponía mucho juicio, digamos, como a las actividades que estábamos desarrollando. Y este, que fue el de la calle de las Guapas, del 2012 o 2013, fue en conjunto con un chico de Bogotá que se llama Chávez.
Es muy bonito. Entonces, lo que les decía ahora de retomarse lugares que no están tan vivos, que están muy apagados por su color, por su tono. Entonces, como llegarle a los travestis y a las prostitutas a la calle de las Guapas con esto tan hermoso, era como dignificar también su trabajo. La gente pasaba ahí y como que decía, mira, hay otros que sí se interesan por estas personas. Y ya como causar una mirada diferente de la sociedad. Me parece importante este, que es el de las Guapas, el de la calle de las Guapas, por varias razones, como porque ahora también ya lo estamos renovando y estamos como en otro momento, de alguna manera, y estamos renovando algo que se hizo con Muros Libres hace, ¿cuándo fue eso? 2013. En el 2013. Entonces, Marzo. me parece importante porque ahí comenzamos a hacer como cosas más concretas con comunidad, como todo el cambio que se le dio hacia esta comunidad, por el solo hecho de hacer un mural. Ya igual ellas ya venían en un proceso organizativo, pues ellas se hacen llamar Guapas y como de trabajo de derechos y todo ese tipo de cosas, pero con esta invitación nos dimos cuenta como el valor del mural, ¿ya? Porque es una calle que antes le decían la calle de la penicilina y ahora le dicen la calle de las Guapas porque ellas lo pudieron comunicar gráficamente. Entonces me parece importante en ese proceso. Entonces creo que la enseñanza es a convivir, a crear juntos, a creer, por ejemplo, en la amistad, a confiar en el otro, a inventarse otra cosa diferente por encima de lo que sea, que haya que... No es ni siquiera una guerra, es un concierto permanente, porque el muro queda, todo lo que queda como obra sigue ahí palpitando, dejando señales, y la gente que lo hace pues sigue caminando la ciudad, recorriéndola e inventándola, reinventándola a cada paso. Entonces creo que esa función social es muy importante, o sea, confiar en el otro, la camaradería, la parcería, el poder compartir, y aparte de eso crear, y aparte de eso soñar y seguir y seguir y seguir. Eso es una muestra de humanidad. 1, 2, 3.